El aire acondicionado del lujoso centro comercial apenas lograba disipar el calor pegajoso de Houston. Marcia había decidido pasar por el concesionario Porsche para hojear un catálogo, fantaseando con un carro familiar más seguro. Pero a través del impecable cristal, vio a su esposo, Herbert. A su lado, una mujer mucho más joven se aferraba a su brazo, riendo mientras el vendedor les mostraba un 911 color azul medianoche. Mientras él sacaba la tarjeta de crédito, la Platino sin límite, Marcia leyó sus labios a través del vidrio. Le dijo, con una sonrisa que no le dedicaba a ella en años: «Con esto, mi amor, por fin empezamos nuestra verdadera vida». El mundo se detuvo. Un pitido agudo reemplazó el murmullo del lugar, y sus rodillas flaquearon, obligándola a apoyarse en un pilar para no caer. Antes de seguir con esta historia de humillación y venganza, quiero hacer una pausa y conectar contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me emociona profundamente saber que estas historias viajan tan lejos y nos unen, sin importar la distancia. Tu presencia aquí es muy importante para mí. Pero para entender cómo Marcia llegó a ese pilar, con el corazón hecho pedazos y la mirada perdida en un Porsche azul medianoche, es necesario regresar en el tiempo. Hay que volver a la joven que creció en un barrio modesto de Houston, la hija de inmigrantes mexicanos que levantaron un pequeño imperio en la construcción a base de sudor, ladrillos y una lealtad inquebrantable. Le enseñaron que el trabajo duro era la única moneda de valor, y que la familia era un refugio sagrado. Marcia llevaba esas lecciones grabadas en la piel, como un mapa que guiaba cada una de sus decisiones. Conoció a Herbert en la universidad. Él era el brillante y carismático becario de neurociencia, un hombre con un futuro tan deslumbrante que parecía quemar al mirarlo. Ella, la dedicada estudiante de pedagogía, se enamoró de sus sueños, de su ambición. «Tú eres mi ancla, Marcia», le susurraba él en las noches de estudio. «Sin ti todo este genio no tiene dirección». Y ella le creyó. Vio en ellos una sociedad de iguales, dos almas construyendo un futuro monumental. Por eso no dudó en sacrificar su propio doctorado para apoyarlo durante su residencia, convirtiéndose en el andamio invisible que sostenía su ascenso. El día que recibió su primer sueldo como directora de la escuela primaria, no se compró un vestido ni se fue de viaje. Caminó directamente al banco y liquidó el último centavo de los préstamos estudiantiles de Herbert. Fue un acto de amor puro, una inversión en su sueño compartido. Gestionó su vida. Usó los contactos de su padre para conseguirle donantes para su laboratorio y perdonó cada aniversario olvidado, cada cumpleaños celebrado con una llamada apresurada. Todo era por el bien mayor, por la vida que estaban construyendo juntos. ¿O no? Pero la traición no llegó como un trueno, sino como una humedad lenta que se filtra por las paredes. Primero fue la frieza emocional, un silencio que se instalaba en el carro de regreso a casa. Luego su celular, antes un objeto olvidado en cualquier rincón de la casa, ahora vivía boca abajo, protegido por un código que ella no conocía. Las excusas se volvieron torpes, cenas con inversores que nunca aparecían en las noticias del sector, conferencias de fin de semana de las que no traía ni un solo folleto. El distanciamiento físico fue el golpe final, un beso en la mejilla que se sentía como una obligación, y un rechazo sutil en la intimidad que gritaba más que cualquier palabra. Marcia sentía que el suelo se agrietaba bajo sus pies, pero se negaba a mirar hacia abajo. La primera prueba tangible de que existía por otra, no fue una mancha de labial, ni un mensaje de texto olvidado, sino el olor. Un perfume dulzón y frutal, ajeno a la elegancia cítrica del que Marcia usaba desde la universidad, se adhería a la solapa de sus sacos. Cuando ella le preguntó, él respondió con una sonrisa condescendiente. «Es de una nueva interna en el laboratorio. Los jóvenes de hoy se bañan en perfume». Marcia asintió, pero esa noche, mientras él dormía, buscó el nombre de la fragancia en internet. Se llamaba Joven Tentación. La ironía era tan cruel que casi la hizo reír. El nombre de la tentación era Lucía. Marcia la conoció en la gala anual del hospital, un evento al que Herbert insistió en ir solo. «Será aburrido para ti, querida». «Pura jerga científica y egos inflados», le dijo, dándole un beso en la frente. Pero Marcia decidió aparecer de sorpresa, un gesto que antes habría sido romántico, y ahora se sentía como una inspección. La encontró a su lado, aferrada a su brazo,
con un vestido rojo tan ceñido que parecía pintado sobre su piel. Herbert, al ver a Marcia, palideció por una fracción de segundo, antes de recomponer su máscara de encanto. «Cariño, qué sorpresa». Justo le contaba a Lucia, mi nueva y brillante asistente de investigación, sobre ti. Lucia le extendió una mano fría, sus uñas, largas y rojas como su vestido, parecían garras. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Un placer al fin conocerte. Herbert me ha dicho que eres directora de una escuela. Qué tierno. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, que mantiene todo en orden para que él pueda cambiar el mundo. Cada palabra era una gota de veneno endulzado. Herbert no dijo nada. Solo sonrió, como si el comentario de Lucia fuera un halago ingenioso. En ese instante, Marcia comprendió que no era una aventura secreta. Era un desfile, una humillación orquestada. El ataque continuó toda la noche. Cuando un colega le preguntó a Marcia por su trabajo, ella comenzó a hablar con pasión sobre un nuevo programa bilingüe que había implementado. Antes de que pudiera terminar, Herbert la interrumpió con una risa forzada. «Sí, mi esposa es increíble con los niños. Les enseña a colorear sin salirse de la línea. Un talento invaluable». El grupo rió, y Marcia sintió cómo su rostro ardía. Su doctorado truncado, sus noches en vela diseñando currículos, su carrera entera, reducida a un chiste condescendiente frente a la mujer que ahora ocupaba su lugar. Más tarde, mientras Herbert estaba en la barra, Lucia se le acercó. «Sabes, ese vestido que llevas es muy casero, me recuerda a algo que usaría mi madre, pero supongo que tienes otras prioridades». La miró de arriba a abajo, su desprecio era casi palpable. Marcia permaneció en silencio, su copa de vino firmemente sujeta en su mano. No le daría la satisfacción de una reacción. Pero por dentro, el dolor se estaba enfriando, cristalizándose en algo duro y afilado. Ya no sentía tristeza, sino una claridad helada. Estaba observando a sus enemigos en su hábitat natural. La humillación culminó en el estacionamiento. Mientras esperaban al ballet, Herbert la tomó del brazo con una fuerza innecesaria. «No sé qué intentabas hacer viniendo aquí, Marcia, pero me hiciste quedar en ridículo. Tu apariencia, tu silencio. Parecías un adorno fuera de lugar. Necesito a mi lado a alguien que brille, no a alguien que se apaga». No se dio cuenta de que, con cada palabra, no la estaba apagando, sino que estaba avivando una llama que él mismo había olvidado que existía. Una llama que pronto lo consumiría todo. Marcia simplemente asintió. «Tienes razón, Herbert, perdóname». Su voz fue suave, sumisa. Él, satisfecho, le soltó el brazo y le dio una palmada en la espalda, como a un perro obediente. No vio el reflejo en sus ojos. No vio que la víctima acababa de empezar a tomar notas. El plan no nació en ese momento, pero sí la certeza de que sería necesario. Y de que sería ejecutado sin piedad. El amor había muerto, y en su tumba estaba creciendo la semilla de una justicia impecable y silenciosa. El golpe final no llegó en un concesionario de lujo, sino en el lugar que Marcia consideraba su último santuario, una cena familiar. Era el cumpleaños de su padre, y se habían reunido en un restaurante italiano discreto y elegante, el favorito de su madre. Herbert llegó tarde, como de costumbre, pero entró con una energía eléctrica que silenció la mesa. Llevaba en la mano una botella de champán carísimo, y anunció, antes de sentarse, que había sido nominado para el prestigioso Premio Lasker de Investigación Médica. La noticia fue recibida con una ronda de aplausos y felicitaciones. Marcia sintió un pinchazo de orgullo, un eco fantasma del amor que una vez sintió por él. Herbert, deleitándose en ser el centro de atención, se puso de pie para un brindis. Agradeció a sus mentores, a su equipo, y finalmente giró su mirada hacia Marcia. Y por supuesto a mi esposa Marcia. Mi ancla, la mujer que se asegura de que la casa funcione y las cuentas estén pagadas para que yo pueda dedicarme a cosas más importantes. La sonrisa que le dirigió era una máscara de afecto, pero sus ojos estaban vacíos. Para todos los demás, sonó como un cumplido torpe. Para Marcia, fue una declaración pública de su irrelevancia. Él no la veía como una socia, sino como una administradora, una pieza funcional de la maquinaria de su éxito. Justo cuando su padre iba a responder, la puerta del reservado se abrió,
Era Lucía. Entró con la seguridad de quien se sabe esperada, vestida con un vestido blanco que contrastaba brutalmente con el ambiente familiar. Herbert le sonrió y le hizo un sitio a su lado, frente a Marcia. Familia, quiero presentarles a Lucía. Es la pieza clave de mi equipo. Sin su dedicación, este premio no sería posible. El aire se volvió denso, irrespirable. Los padres de Marcia la miraron, sus rostros una mezcla de confusión y horror. Lucía, por su parte, le dirigió a Marcia una sonrisa cargada de triunfo. La cena se convirtió en una tortura. Lucía monopolizaba la conversación, hablando de viajes a conferencias en Ginebra, y cenas con donantes millonarios, historias de una vida que Marcia sabía que le estaban robando. En un momento, la madre de Marcia, intentando incluirla, le preguntó por la escuela. Antes de que Marcia pudiera responder, Lucía intervino con una risa cantarina. «Oh sí, Herbert me contó que trabajas con niños. Debe ser tan gratificante. Yo nunca podría tener tanta paciencia para algo tan simple». La palabra simple quedó flotando en el aire, un insulto envuelto en seda. Fue entonces cuando Marcia habló por primera vez en casi una hora. Su voz era tranquila, pero cortante como el hielo. Miró directamente a Lucía y dijo: «Hay cosas que el dinero de Herbert no puede comprarte, querida. La primera es la clase. La segunda es el respeto propio». El silencio que siguió fue absoluto. La cara de Lucía se contrajo en una máscara de furia. En un movimiento rápido y violento, se inclinó sobre la mesa y le dio una bofetada a Marcia. El sonido agudo resonó en el pequeño comedor, un disparo en la quietud de la noche. Todos se quedaron congelados. El padre de Marcia se levantó de un salto, su rostro enrojecido de ira. Pero fue la reacción de Herbert la que destrozó lo que quedaba del corazón de Marcia. Él no miró a Lucía. Miró a su esposa, con la marca roja de la mano de su amante en la mejilla, y su expresión no era de preocupación, sino de fastidio. «Marcia, por el amor de Dios, tenías que provocarla. Siempre tienes que ser el centro de atención. Nos estás avergonzando a todos». No la defendió, la culpó, la sentenció frente a su propia familia. El mundo de Marcia se encogió hasta convertirse en un punto de luz cegadora. Sintió la sangre martillando en sus oídos, un zumbido que ahogaba las voces a su alrededor. Su respiración se aceleró, y por un instante creyó que se iba a desmayar. El dolor en su mejilla era real, pero la humillación era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándola. El público esperaba que llorara, que gritara, que se derrumbara. Pero no lo hizo. Algo dentro de ella, algo antiguo y resiliente, se enderezó. El temblor de sus manos cesó, su corazón, que latía desbocado, encontró un ritmo lento y metódico, como el tambor de una marcha fúnebre. Levantó la barbilla y miró a Herbert, no con odio, ni con tristeza. Lo miró con una claridad aterradora, como si lo viera por primera vez. Un hombre débil, un ladrón de vidas ajenas, un cascarón vacío. Luego, su mirada se posó en Lucía, una niña jugando a ser mujer con juguetes que no le pertenecían. Sin decir una palabra más, Marcia se puso de pie, alisó su vestido con una calma antinatural, tomó su bolso de la silla y caminó hacia la puerta. No corrió. No huyó. Cada paso era deliberado, firme. No era una retirada, era el comienzo de la guerra. Y ella acababa de darse cuenta de que ya tenía todas las armas que necesitaba para ganarla. Aquella noche, Marcia no condujo a casa. Se detuvo en un parque desierto, bajo la luz anaranjada de una farola solitaria, y se miró en el espejo retrovisor. La marca roja en su mejilla ya no ardía. Era un recordatorio frío, una insignia. Las lágrimas que había reprimido no cayeron. En su lugar, se evaporaron, dejando tras de sí una claridad helada. Una resolución tan dura como el diamante. El amor, la tristeza, la humillación, todo se había quemado. Y de la ceniza surgía una mujer que ya no reconocía, una estratega con el corazón blindado. Herbert no había roto a su esposa, había despertado a su enemiga. Los días siguientes fueron una obra de teatro. Marcia se convirtió en la esposa perfecta que él siempre había despreciado. Le preparaba su café por la mañana, justo como le gustaba. Le preguntaba por su trabajo con una sonrisa serena,
planchaba sus camisas, asegurándose de que el cuello estuviera impecable. Herbert, en su arrogancia, lo interpretó como una rendición. Creyó que la había doblegado, que ella había aceptado su lugar secundario. Pero mientras él se pavoneaba, ella observaba. Estudiaba sus horarios, memorizaba sus contraseñas, fotografiaba con su celular cada extracto de tarjeta de crédito que dejaba olvidado sobre el escritorio de su estudio. Cada compra en Tiffany's, cada fin de semana en hoteles de lujo, cada cena carísima para dos, todo quedaba documentado. El arsenal de Marcia crecía en silencio. Compró un pequeño grabador de voz, tan diminuto que podía esconderlo bajo el borde de un libro en la biblioteca del estudio. Y una tarde, capturó el tesoro. Era Herbert hablando por teléfono con un colega, su voz llena de un regodeo cruel. «Sí, Marcia está más tranquila que nunca», decía entre risas. «Creo que finalmente entendió que su único valor es mantener mi vida en orden para que yo pueda vivirla de verdad con alguien como Lucía. Es una administradora eficiente, eso hay que dárselo». Cada palabra era una bala, y Marcia las guardó todas. Ya no sentía dolor, solo una extraña y poderosa calma. Tenía la prueba, no de su infidelidad, sino de su desprecio. Y eso era mucho más letal. Ahora que tenía su voz, su arrogancia y su desdén capturados en un archivo digital, una bomba esperando ser detonada, tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Porque lo que Marcia hizo a continuación, requirió una frialdad que muy pocos poseen. No buscó una confrontación emocional. No envió las pruebas a la familia de él. Optó por un camino mucho más devastador, el silencio calculado. Con su carpeta de pruebas bajo el brazo, no llamó a sus amigas para desahogarse. Marcó un número que su padre le había dado hacía años, con una simple instrucción. Solo si algún día ese hombre te hace sentir pequeña. Era el contacto directo de Elena Ramos, la abogada de divorcios más temida y respetada de todo Texas. En su oficina con vistas a toda la ciudad, Marcia expuso su caso con una precisión quirúrgica. Presentó las fotos, los estados de cuenta y finalmente reprodujo el audio. Elena escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en Marcia. Cuando la grabación terminó, no mostró compasión, sino admiración. Una sonrisa afilada se dibujó en su rostro. «Señora», dijo con la voz suave como el acero, «no vamos a divorciarnos de su marido. Vamos a desmantelarlo». El plan, orquestado por la mente fría de Elena Ramos, era una sinfonía de precisión legal y crueldad poética. El escenario elegido no fue un tribunal, sino el campo de batalla de Herbert, la gala anual de innovadores médicos de Houston. Era su noche de coronación, el evento donde recibiría el premio al investigador del año. La prensa estaba allí, los donantes más ricos de la ciudad, sus colegas y rivales. Era la cumbre de su montaña, el lugar perfecto desde donde arrojarlo al abismo. Herbert, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, se pavoneaba con Lucía del brazo, quien lucía un vestido plateado tan brillante que parecía forjado con las lágrimas de Marcia. Eran la pareja del momento, el genio y su musa. Marcia llegó tarde, pero su entrada detuvo las conversaciones a su alrededor. No era la esposa apagada y de vestimenta conservadora que todos recordaban. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que se adhería a su figura, su cabello recogido en un peinado elegante y unos labios pintados de un rojo desafiante. No parecía una mujer al borde del divorcio, sino una reina reclamando su territorio. A su lado no estaba su padre ni una amiga, sino la legendaria Elena Ramos, cuya presencia en un evento social era tan inusual como un eclipse solar, y siempre presagiaba la caída de un imperio. Herbert la vio desde el otro lado del salón, y una mueca de irritación cruzó su rostro. ¿Qué hacía ella allí, intentando robarle el protagonismo? El momento cumbre llegó. El nombre de Herbert fue anunciado y subió al escenario entre una ovación atronadora. Tomó el pesado galardón de cristal y se acercó al podio, su sonrisa rebosante de ego. Agradeció a la junta, a su equipo, y luego, con una condescendencia que helaba la sangre, su mirada encontró a Marcia entre la multitud. Y por supuesto debo agradecer a mi esposa Marcia, por manejar las trivialidades del hogar y asegurarse de que mi mundo esté en perfecto orden, para que yo pueda concentrarme en el trabajo que realmente importa. El público aplaudió, interpretándolo como un tributo.
Solo Marcia y Elena sabían que era su última y fatal arrogancia. Justo cuando Herbert levantaba el premio para recibir otra ronda de aplausos, las luces del salón se atenuaron y un leve zumbido emanó de los altavoces. Luego, una voz llenó el silencio. Era la voz de Herbert, clara y cruel, resonando en cada rincón. Sí, Marcia está más tranquila que nunca. Creo que finalmente entendió que su único valor es mantener mi vida en orden, para que yo pueda vivirla de verdad con alguien como Lucia. Es una administradora eficiente, eso hay que dárselo. Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio. Cientos de teléfonos se levantaron para grabar. La sonrisa de Herbert se congeló en su rostro, transformándose en una máscara de pánico y horror. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una luz iluminó a Elena Ramos, quien se había acercado a un segundo podio. Su voz, tranquila y letal, cortó el aire. Buenas noches. En mi calidad de representante legal del Fideicomiso Familiar García, se le notifica públicamente al Dr. Herbert que a partir de este instante, queda revocado su acceso a todos los activos del mismo. Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran. Esto incluye la residencia principal en River Oaks, la cartera de inversiones valorada en 8 cifras, y la cancelación inmediata de todas las líneas de crédito asociadas, incluyendo la tarjeta platino con la que, según nuestros registros, se intentó comprar un Porsche 911 esta misma tarde. El rostro de Herbert se descompuso, pasó del bronceado de la arrogancia a un blanco ceniciento. El premio de cristal se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo del escenario, el sonido agudo como un disparo que sentenciaba su fin. Buscó a Marcia con la mirada, pero en sus ojos no encontró ni odio ni dolor. Solo un vacío helado, la mirada de una extraña que acaba de cerrar una transacción de negocios. Vio por primera vez a la mujer que había subestimado, la hija del hombre que había construido un imperio con sus propias manos, y comprendió que nunca había sido el rey, sino solo un invitado en el palacio. Lucia, a su lado, lo entendió todo en una fracción de segundo. La mansión, los viajes, el Porsche, todo era humo. Su rostro, antes lleno de adoración, se contrajo en una mueca de puro desprecio. Se inclinó hacia él, que seguía paralizado en el escenario, y le susurró unas palabras que solo él pudo oír, pero cuya crueldad se reflejó en su rostro. Me dijiste que eras un rey, Herbert. No el bufón de la corte. Sin una segunda mirada, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, abandonando al hombre que ya no le servía para nada. Marcia no esperó a ver más. No necesitaba saborear la victoria. La justicia no era un festín, era un balance contable. Mientras Herbert se quedaba solo en el escenario, rodeado por los restos de su premio y su vida, ella se dio la vuelta. Con una calma absoluta, caminó hacia la salida, con Elena a su lado. No había sonrisas, no había lágrimas. Solo el alivio silencioso de una deuda saldada. Al pasar junto a la mesa donde estaba sentado su padre, éste le dedicó un leve asentimiento, un gesto de orgullo y validación que valía más que todos los aplausos del mundo. La guerra había terminado, y Marcia, por primera vez en años, caminaba hacia su propia vida, una que sería construida, no sobre los sueños de otro, sino sobre las ruinas del hombre que intentó borrarla. Un año después, el sol de la tarde en Houston ya no quemaba con el recuerdo de la humillación, sino que bañaba con una luz dorada el patio de ladrillo de la Academia Bilingüe Nuevos Horizontes. Marcia estaba de pie junto a una ventana, observando a los niños jugar. En su postura no quedaba rastro de la mujer que se había apoyado en un pilar para no caer. Ahora se erguía con la calma de quien ha construido su propio mundo, ladrillo a ladrillo. Ya no era un andamio para los sueños de otro, sino la arquitecta de los suyos. Su escuela, fundada con el apoyo de su familia, era un faro de esperanza en la comunidad, un proyecto que había nacido de las cenizas de su antigua vida. De Herbert, apenas quedaba el eco de un mal recuerdo. Tras el escándalo, el hospital le había retirado los fondos de investigación más prestigiosos, y su nominación al premio se convirtió en una nota a pie de página vergonzosa en su biografía. Sin el dinero y el estatus que lo apuntalaban, su carisma se desvaneció, revelando al hombre pequeño y amargado que siempre había sido. Lucia lo había dejado esa misma noche. La última vez que Marcia supo de él, seguía dando clases en la universidad, un hombre reducido a su propia y mediocre realidad,
ignorado por los colegas que antes lo adulaban. Pero la verdad era que Marcia rara vez pensaba en él. Su mente estaba ocupada con cosas más importantes. Un hombre se acercó a ella en silencio, llevándole una taza de café. Era David, el arquitecto que había diseñado la academia, un hombre viudo cuya tranquilidad contrastaba con la arrogancia tempestuosa de Herbert. Él no se había enamorado de una idea, sino de la mujer real, de su inteligencia, de su pasión por la enseñanza, de la fuerza que vio en sus ojos incluso cuando le contaba su historia. No había grandes promesas, ni discursos vacíos, solo el respeto mutuo de dos personas que reconstruían sus vidas. «Están usando el patio de ciencias exactamente como lo diseñaste», dijo ella con una sonrisa. Él le devolvió la sonrisa. «Lo diseñé, Marcia. Pero fuiste tú quien le dio un alma». Justo en ese momento su teléfono vibró sobre el alféizar de la ventana. Era un correo electrónico con un asunto que hizo que su corazón diera un vuelco. Ganadora del Premio Nacional a la Innovación Pedagógica. Lo leyó 2 veces, las palabras nadando frente a sus ojos. El reconocimiento no era por ser la esposa de alguien, ni por facilitar el éxito de otro. Era suyo. Absoluta y completamente suyo. No fue un grito de victoria, sino una exhalación profunda, la liberación del último fantasma. Una sola lágrima rodó por su mejilla, pero no era de dolor. Era de gratitud por la mujer en la que se había convertido. Marcia no había destruido una vida, había reclamado la suya. Había descubierto que el verdadero poder no residía en el dinero de un fideicomiso o en la caída de un enemigo, sino en la capacidad de construir algo nuevo sobre las ruinas. Y mientras el sol se ponía sobre el patio de su escuela, su verdadera vida, esa que Herbert creyó empezar con un Porsche azul medianoche, apenas comenzaba para ella, forjada con resiliencia, dignidad y un propósito inquebrantable. Si tú también crees que ella hizo lo correcto, y que la mejor venganza es construir una vida, de la que no necesitas escapar, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte, para no perderte más historias de justicia como esta.